Bueno, para todos los que nos acompañan, el Instituto de Promoción y Planificación de Soluciones Energéticas en las Zonas No Interconectadas es la división del Estado que se encarga de llevar energía a todas estas zonas que no hacen parte del Sistema Interconectado Nacional. Y como conversaremos en los próximos minutos, tenemos un gran reto en garantizar la continuidad del servicio, la calidad del servicio eléctrico, a la vez que garantizamos una matriz ambientalmente sostenible. Quisiera comenzar esta charla socializando un poco, tratando de preguntar un poco sobre qué tanto conocemos de nuestras zonas no interconectadas. Entonces, quisiera dar espacio al público para que nos digan cuánto creen que es el porcentaje del territorio colombiano que pertenece a las zonas no interconectadas. Es decir, cuál es la extensión de nuestro territorio colombiano que aún no tiene cobertura del Sistema Interconectado Nacional. Se está seleccionando un enlace, hay un enlace que está en el chat, entonces a través del chat pueden responder y vamos viendo qué tanto conocemos de nuestras ZNI. ¿Me confirman si están viendo si el enlace se encuentra en el chat? No. Bueno, me dicen que no, lo vamos a compartir. Te propongo, Javier, que en la medida en que vas desarrollando la presentación, invitamos a nuestros participantes a que contesten la pregunta que nos formula Javier. De esta manera, vamos a cerrar tu conferencia con el dato. Listo. Perfecto. No hay ningún problema. Entonces, no les voy a soplar la respuesta, pero sí tenemos en nuestro territorio colombiano identificadas a más de 653,000 familias en estas zonas no interconectadas. Hay dos grandes retos que viene manejando el IPSE desde hace muchos años. El primer reto es ampliar la cobertura del servicio, es decir, cómo llegamos a estas 410,000 familias que aún no tienen servicio de energía. Entonces, una de las tareas que se realiza desde el IPSE es evaluar la distancia que se encuentra entre estas comunidades y el servicio de energía del Sistema Interconectado Nacional. Es lo que nosotros llamamos regiones o zonas interconectables. Entonces, de esas 410,000 familias, contamos hoy con 110,000 familias que son interconectables. Y ese interconectable significa que en una ventana de menos de 5 años, la cobertura del Sistema Energético Nacional llegará a estas comunidades. Sin embargo, aún tenemos 300,000 familias que aún no son interconectables al sistema. Aquí estamos trabajando y diseñando y estructurando soluciones, principalmente en soluciones fotovoltaicas y microredes aisladas, maximizando el uso de los recursos energéticos que se tienen en la zona. Ahora, de estas 653,000 familias, hay 243,000 familias que hoy estamos atendiendo. De esas 243,000, 201,000 familias son atendidas con soluciones centralizadas. Hay un tema muy importante aquí y es un reto muy importante que tiene el IPSE, y es que cuando nosotros hablamos en zonas no interconectadas de que ya tienen servicio de energía, no necesariamente significa que tienen 24 horas de energía como las tenemos en el sistema interconectado. Aquí tenemos a solo 56,000 familias con un servicio de 24 horas. Tenemos todavía a 145,000 familias con servicio parcial. Y hemos ampliado cobertura incorporando 42,000 familias con servicio de 24 horas utilizando fuentes no convencionales de energías renovables, particularmente con sistemas fotovoltaicos, pues dada la abundancia de recurso de irradiación solar que contamos en el país. Entonces, incluso en las zonas que atendemos tenemos un reto muy importante y es cómo mejoramos la infraestructura energética para garantizar la confiabilidad y la seguridad de este servicio energético. ¿Cómo trabajamos? El IPSE está articulado con diferentes organismos de gobierno. Nosotros estamos conectados con el Ministerio de Minas y Energía, somos ese brazo del Ministerio de Minas y Energía que se encarga de la energización de estas zonas no interconectadas, pero trabajamos de la mano con la UBE para hacer todos los procesos de articulación a mediano y largo plazo, todo bajo el marco regulatorio de la Comisión Regulatoria de Energía y Gas, y como servicio público que somos, estamos vigilados por Superservicios y también estamos conectados con la Superintendencia de Industria y Comercio. Todos estos organismos con el fin de articularnos con los entes territoriales de forma que podamos garantizar responder a sus necesidades territoriales.
¿Qué hacemos realmente y qué estamos haciendo? Nosotros dinamizamos y nuestra función principal es dinamizar los recursos de inversión pública, privada y de cooperación internacional de forma que podamos garantizar que podamos llegar a todas estas comunidades con la mejor solución. Eso significa que desde el IPSE nosotros estamos en los territorios, conocemos los territorios y es nuestra función principal identificar estas necesidades de energización que nos permitan priorizar, estructurar y presentar proyectos energéticos a cualquiera de estos, a muchos de estos fondos. Una vez estos proyectos que han sido estructurados, se ha identificado un fondo que pueda facilitar la construcción y la implementación de estos proyectos, nosotros nos encargamos de garantizar que estos proyectos se cumplan a cabalidad y una vez se han terminado, entregamos estos proyectos en administración, operación y mantenimiento a los entes territoriales o a las alcaldías o a la organización que defina las alcaldías que pueden realizar la prestación de este servicio. Lo que nosotros buscamos con esto es impulsar la participación del sector privado y de cooperación internacional en financiación de proyectos energéticos, sobre todo porque si bien nosotros estamos hablando de energización, realmente el objetivo central del IPSE es facilitar los procesos de desarrollo territorial a partir de la maximización del uso del recurso energético. Actualmente estamos en un proceso de consolidación y la idea es que el IPSE tenga una inserción efectiva en toda la cadena de valor del sector. Es decir, que nosotros, si bien llegamos y facilitamos el proceso de energización, sobre todo de familias, que podamos articularnos con otros sectores, que podamos hablar, por ejemplo, con Mintic, y que le podamos decir, Mintic, ya tenemos cobertura de energía en esta población. ¿Por qué no llegamos con comunicación que permita articularnos con el Ministerio de Educación para llegar con educación a estas poblaciones, servicios de salud? Entonces, la energía, a final de cuentas, y como se ha venido conversando, realmente es una tecnología habilitadora, es un medio realmente para facilitar y fortalecer el desarrollo. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Identificamos esto e invitamos a otros actores que puedan venir y participar de forma que se genere conocimiento que dé valor a todo el desarrollo del sector y sobre todo el desarrollo de las comunidades. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuál es nuestra prestación del servicio en zonas no interconectadas? Actualmente tenemos más de 265.000 kilovatios de capacidad instalada en las zonas no interconectadas. Esta capacidad nos permite atender a 200.000 usuarios, más de 200.000 usuarios. Pero como les decía, tenemos un reto muy importante y es que de esos 200.000 usuarios, 155.000 usuarios son beneficiados utilizando sistemas de generación a diésel. Esto pues tiene obviamente unos retos ambientales, unos retos económicos. Sin embargo, ya la transición ha comenzado. Es decir, el IPSE desde hace años viene haciendo un proceso de descarbonización de la matriz energética del país y hoy por hoy contamos con casi 43.000 usuarios que utilizan sistemas de generación híbrida, integrando sistemas de biomasa, fotovoltaicos, sistemas de recuperación de residuos, sistemas de microcentrales hidroeléctricas, que es una tecnología que el IPSE maneja hace varias décadas. Todo esto pues integrado. ¿Cómo se ha transformado nuestra matriz? De la capacidad instalada de 307.000 kilovatios a la que le estamos apostando al final de este año, cerraremos con 265.000 kilovatios en capacidad diésel y más de 41.000 kilovatios en capacidad a partir de fuentes no convencionales de energía. Es un porcentaje pequeño, pero es un porcentaje que estamos aumentando día a día. Es decir, la idea y la meta es descarbonizar la matriz energética de nuestras zonas no interconectadas. Ha sido posible, y digamos esta transición ha sido facilitada gracias a la reducción de costos en muchas tecnologías, particularmente la tecnología solar fotovoltaica, de la que se ha conversado y se seguirá conversando en este conversatorio. Principalmente el 66% de nuestra matriz renovable proviene de sistemas individuales fotovoltaicos, un 11% en soluciones solares centralizadas y en una menor proporción biomasa, pequeñas centrales hidroeléctricas y sistemas de recuperación de residuos. Entonces, estamos en el proceso, es gran parte del reto y con la colaboración de diferentes instituciones estoy seguro que será posible. Entonces, ¿cuáles son las tendencias? Y nosotros estamos alineados con todas las tendencias mundiales en transformación de energía. El primer gran reto es descarbonizar, diversificar nuestra matriz energética a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovable. Lo mencionaba hace unos minutos, la integración con Mintic y tecnologías de información y comunicación nos permitirá digitalizar
toda nuestra infraestructura, no solamente para garantizar la calidad del servicio, sino también para llegar con servicios adicionales a estas comunidades, facilitar procesos productivos que permitan que nuestras zonas rurales puedan acceder a todos los mercados internacionales. Pensar en elementos como que desde el agro se puedan vender productos utilizando tecnologías como criptomonedas y asegurar todas las transacciones empleando tecnologías como blockchain, por ejemplo. Entonces, hay un gran interés en la tendencia de digitalización que nos permitirá, a fin de cuentas, cumplir el gran objetivo, y es descentralizar de forma que estos usuarios, descentralizar y democratizar el acceso a la energía de forma que estos usuarios no solo sean usuarios de energía, sino que se conviertan realmente en actores dinámicos y activos dentro de este sistema y que puedan no solamente garantizar su seguridad energética, sino que también puedan garantizar su seguridad económica a partir de procesos y proyectos productivos en el territorio, maximizando las capacidades que tenemos distribuidas en todo el territorio colombiano. ¿Cómo estamos descarbonizando? Bueno, la tendencia, y nosotros comenzamos desde hace muchos años en el IPSE con sistemas de 4 horas, con sistemas de muy poca atención, y hemos ido aumentando hasta garantizar en muchas de nuestras zonas 24 horas de operación. Esto ha sido en gran parte posible gracias a, como lo mencionaba, los sistemas individuales de sistemas fotovoltaicos. Estamos ya trabajando con nuestro departamento de estructuración en hacer integración de estos sistemas individuales en microredes que permitan maximizar la cantidad de servicios que puedan ofrecer estos servicios energéticos. También en grandes sistemas estamos apostándole a el uso de sistemas híbridos, en donde combinamos fuentes no convencionales de energía renovable, pero también otras fuentes que están articuladas, como por ejemplo sistemas de recuperación de residuos, y también estamos pues muy de la mano con un proyecto que recientemente recibió una aprobación y está en proceso de construcción, y es el proyecto de microred con almacenamiento más grande que actualmente tenemos en el país, en la isla de Providencia. La idea de estos sistemas, y fortalecer y apostar a estos sistemas de microredes, es maximizar la calidad y el suministro de energía en el servicio, a la vez que garantizamos la descarbonización del suministro del sistema. En digitalización, también el tener energía nos facilita llegar con tecnologías. Recientemente, en Colombia, recibimos la aprobación, por ejemplo, de cobertura de sistemas de comunicación como Starlink, que se aprobó en agosto de este año, hace un poco más de un mes. Ya tenemos cobertura satelital y se espera que a final de año podamos tener cobertura satelital de la red Starlink en todo el territorio colombiano, lo que abre nuevas opciones de comunicación para todo el territorio en zonas no interconectadas. Con esto podremos nosotros llegar a estos territorios con nuevas opciones, con sistemas de medición prepagada, por ejemplo, sistemas que nos reporten en tiempo real a nuestro Centro Nacional de Monitoreo la operación del sistema de forma que podamos garantizar la calidad del servicio. Toda esta medición inteligente nos permitirá además fortalecer los procesos de rediseño y reestructuración de proyectos de energización. Entonces aquí tendremos una combinación no solamente de los beneficios que estemos dando, sino que además nos permitirá retroalimentar para garantizar la sostenibilidad en el largo plazo. Y cuando hablo de la sostenibilidad, hablo de 3 elementos de sostenibilidad. Sostenibilidad económica para las regiones que estamos atendiendo, sostenibilidad ambiental a partir de una matriz limpia y una sostenibilidad en el largo plazo que permita garantizar la operación de estos sistemas. Esto nos permitirá dinamizar el mercado de nuestros usuarios en las zonas no interconectadas. Usuarios que en este sistema puedan escoger y puedan definir cómo será su participación, que puedan realmente mejorar, porque en estas zonas no interconectadas utilizamos un esquema de subsidios para garantizar que los usuarios puedan tener una tarifa asequible. Pero en la medida en la que nosotros llegamos con mejor calidad del servicio, que nos articulamos con proyectos productivos, no solamente estamos garantizando que esa tarifa sea una tarifa asequible, sino que estamos además garantizando un ingreso en estas comunidades territoriales que permitan acceder y que puedan pagar estos servicios de energía, pero además puedan desarrollarse como tal y acceder al resto de servicios que tenemos en Colombia.
se vienen nuevas oportunidades, grandes oportunidades, y quizás de pronto no todos estamos familiarizados con los retos que tenemos en estas zonas no interconectadas. Y nosotros, por ejemplo, vemos que en el territorio colombiano, particularmente, tuve la oportunidad hace un par de semanas de visitar un proyecto en el Atlántico, en una zona que se encuentra a 5 kilómetros de la carretera principal. Y uno pensaría, 5 kilómetros no es nada, pero 5 kilómetros de terreno completamente completamente rural, hace muy difícil el transporte de alimentos hasta los cascos urbanos. Entonces, hay épocas del año en donde el 40, casi el 50% de las frutas que se cultivan se pierden porque no pueden llegar a los cascos urbanos. Adicionalmente, muchas de ellas se deterioran por la ausencia de sistemas, por ejemplo, que permitan refrigerar para preservar los alimentos. Entonces, existen proyectos muy exitosos como el proyecto Cold Hubs en África, en donde se tienen redes distribuidas de sistemas de refrigeración que permiten que todos estos alimentos que vienen de las zonas rurales se vendan en los mercados, pero todo aquello que no se logra vender ese día se pueda almacenar para poder ser vendido el día siguiente. Entonces, reduciendo la pérdida de alimentos y maximizando los ingresos para los campesinos que venden estos productos. También tenemos en África el ejemplo del proyecto Power Hive, en donde no solamente se energizan las comunidades, sino que se aprovechan y se maximizan las capacidades regionales. Por ejemplo, en Power Hive hay proyectos de electrificación de motocicletas que hace que se pueda tener el servicio de transporte de alimentos y transporte de personas a un costo inferior a lo que cuesta transportarlos utilizando gasolina o diésel. Adicionalmente, esto ha facilitado cibercafés, entonces el acceso a estas comunidades a toda la red de Internet. En Colombia tenemos casos muy interesantes como el caso de electromovilidad eléctrica en el Chocó, en zonas muy remotas en donde es muy complejo llegar con combustible, se puede generar la energía de forma local y de esta forma democratizamos el acceso a la energía, de forma que puedas generar tu propio recurso para ser productivo. Y también tenemos, hace unos segundos estaba en una charla paralela hablando de las oportunidades que hay en el sector rural para la tecnología solar agrovoltaica, en donde logramos combinar la generación de energía a partir de sistemas fotovoltaicos, pero utilizamos estructuras elevadas o estructuras verticales que no entran en conflicto con la ocupación del terreno para cultivo de alimentos. Entonces, de hecho, no solamente no afectan el espacio para cultivo, sino que además se genera una simbiosis y una sinergia muy interesante, porque estamos viviendo una década de transición en donde estamos teniendo efectos cada vez más extremos. Hoy estamos viviendo el huracán Ian, que está en estos momentos azotando a Miami y a toda la costa de la Florida, con un nivel de impacto bastante importante. En Colombia estamos viviendo un año bastante lluvioso y podemos esperar en 1 o 2 años un año bastante seco. Estas tecnologías permiten que en años muy secos podamos prevenir pues que se sequen nuestros cultivos. Estas combinaciones permiten generar un microclima que facilita y favorece el crecimiento de algunos cultivos. Entonces, no solamente estamos generando energía, sino que además estamos facilitando el cultivo y maximizando la producción de alimentos en esta simbiosis de energía solar fotovoltaica y agro. Y como esto encontramos muchas otras oportunidades que tenemos en el sector rural de Colombia. Quisiera cerrar con los grandes retos que tenemos. Tenemos retos importantes, tenemos retos en regulación, tenemos retos, por ejemplo, de cómo integramos tecnologías como infraestructura avanzada de medición y tecnologías de Internet de las cosas en zonas no interconectadas. Cómo incentivamos la inversión privada para el aumento de la cobertura. Actualmente, gran parte de la inversión en estas zonas no interconectadas provienen del sector público. ¿Cómo generamos incentivos para el sector privado que pueda también invertir? ¿Cómo facilitamos la incorporación de nuevos esquemas transaccionales? ¿Cómo logramos facilitar la generación de comunidades energéticas en las zonas no interconectadas en donde podamos tener intercambio de energía entre usuarios sin que necesariamente los usuarios tengan que ser una empresa de servicio público? ¿Cómo fortalecemos la gestión de la información? Y cuando hablo de gestión de información, no solamente estoy hablando de la información técnica, sino también la información demográfica. ¿Cómo sabemos cómo estamos impactando el desarrollo de las regiones? ¿Cómo sabemos cuántos empleos estamos generando? ¿Cuántas microempresas rurales y comunidades se están beneficiando de estos procesos?
¿Cómo optimizamos el uso de recursos utilizando sistemas inteligentes? ¿Cómo facilitamos, por ejemplo, la inversión extranjera que permita decir, yo quiero invertir en un proyecto de energización rural en Colombia, pero además quiero dar una donación y quiero saber quién recibe esta donación? ¿Cómo puedo hacer la trazabilidad y garantizar que esta familia se está beneficiando con estas donaciones que estoy haciendo desde Alemania, por ejemplo? ¿Cómo promovemos la implementación de tecnologías y modelos de negocio disruptivos? Es decir, cómo nosotros, por ejemplo, generamos empresas de transporte eléctrico en zonas no interconectadas. ¿Cómo facilitamos programas y proyectos de ampliación de cobertura y sustitución diésel por sistemas de bajas emisiones? ¿Cómo facilitamos esta transición y descarbonización del sector no interconectado? ¿Cómo adoptamos tecnologías 4.0 en las zonas no interconectados? Que en últimas, todos estos retos van enfocados al gran objetivo de fortalecer las capacidades productivas locales. Es lo que queremos, es la misión del IPSE, y más que explicarles qué hacemos, quería era pues invitarlos a que se acerquen, visiten nuestra página y que miren los mecanismos en los que podemos trabajar juntos. Entonces, esto es lo que les quería comentar el día de hoy, y si me confirman que ya tenemos votaciones en la diapositiva, me regreso a mostrar los resultados. Bueno, tengo entendido que sí, Javier, muchísimas gracias por tu exposición. Te tengo un par de preguntas, pero no sé si podemos regresar a mirar las respuestas. Perfecto. A la pregunta que formulaste. En efecto, el porcentaje del territorio colombiano que pertenece a las zonas no interconectadas es el 53%. Es decir, más de la mitad del territorio nacional se encuentra por fuera del sistema interconectado. Es decir, más de la mitad de nuestro país no tiene acceso a las redes eléctricas. Es un número bastante importante y por eso el reto es igualmente gigante. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Tengo dos preguntas para hacerte. Una de ellas es, ¿el IPSE es desarrollador de proyectos como tal o es un instrumento que financia y articula, digamos, el desarrollo de proyectos en zonas no interconectadas? Es decir, ¿los construye? Hacemos las dos cosas. Nosotros tenemos recursos propios, nosotros revisamos los proyectos, podemos recibir proyectos estructurados o podemos estructurar los proyectos en el IPSE. Una vez el proyecto está estructurado, podemos acceder a recursos propios que tenemos desde el IPSE o accedemos a otros fondos. Tenemos los fondos FAER, fondos FASNI, pues los nuevos fondos que se han generado en el país, y también accedemos a recursos internacionales. Entonces, dependiendo de la naturaleza del proyecto y de la disponibilidad de recursos, seleccionamos a qué fondo aplicamos esto. Entonces, hacemos las dos funciones. Perfecto, Javier. Excelente, muy interesante. Y una segunda pregunta, y con toda esa cantidad de retos que comentaste ahí, que la idea es convertir los retos en oportunidades. Uno de ellos es, al desarrollar estos proyectos energéticos utilizando principalmente pues, la tecnología solar, ¿cierto? ¿Cómo involucran a la sociedad para el mantenimiento? ¿Cómo hacen sostenible el desarrollo? No que llegue, se instaló y con el tiempo eso se acabó, se desarmó y se perdió pues el esfuerzo. ¿Cómo está el para eso? Sí, actualmente nosotros tenemos a 91 prestadores de servicio en el territorio nacional. Estos prestadores tenemos de diferentes tamaños, de diferente experiencia y diferente formación. Tenemos prestadores que son muy grandes, que tienen pues un equipo técnico, ingenieros, trabajando en estos sistemas, pero también tenemos prestadores que están en una zona muy remota y son 5 personas, por ejemplo, que se encargan del mantenimiento de 40 sistemas fotovoltaicos, por ejemplo. Entonces, nosotros desde el IPSE tenemos en la división de contratos una subdivisión que se encarga del fortalecimiento empresarial. Recientemente trabajamos en un proyecto con la cooperación alemana para formar a estas microempresas ni siquiera en aspectos técnicos, en manejo financiero de las empresas, procesos de cómo facturar, por ejemplo, cómo solicitar subsidios, cómo organizar la empresa, porque cuando nos vamos a las zonas interconectadas, yo les hablé de los retos energéticos, pero hay retos por donde los mires, o sea, hay retos en formación, hay retos en capacidad empresarial. Entonces, en el IPSE
si bien no es, digamos, se sale un poco de la naturaleza energética, sigue estando dentro del elemento misional, porque en la medida en la que estos prestadores de servicio tienen mejor capacidad empresarial, pueden garantizar la sostenibilidad de la operación de estos sistemas energéticos en el largo plazo. Entonces, con ellos hemos venido trabajando en estos procesos de formación y de hecho estamos recientemente buscando alianzas con el SENA, con la UNAD, también tenemos una cooperación internacional para capacitar, incluso estimular empresas de mujeres que puedan hacer la operación y mantenimiento de esos sistemas. Entonces, lo estamos haciendo hoy, estamos fortaleciendo estas empresas, pero todavía nos queda camino por recorrer, porque como tú lo dices, si no tenemos en los territorios la capacidad técnica y la capacidad administrativa para mantener la operación, estos proyectos se pueden morir en un periodo muy corto de tiempo.